Vamos en vivo con Néstor Aguilera, corresponsal en Ecuador de La Voz de América, a quien le agradecemos mucho nos tome la comunicación. Néstor, a horas de lo que ocurrió ayer, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Atravesamos ya poco más de las 14 horas y este es el ambiente que se vive en los exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería. Ya desde ahorita hay medios de comunicación. Me voy a mover aquí lentamente para ver de manera muy breve lo que está pasando aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde a esta hora ya hay periodistas que comienzan a hacer fila. El propósito es participar en la conferencia de prensa que está anunciada para las 16 horas, 4 de la tarde, en la que el gobierno del Ecuador oficialmente se va a pronunciar respecto a los hechos ocurridos el día de ayer en las afueras de la Embajada de México acá en el país. En realidad, el ambiente que se ha vivido hoy en los exteriores de esa representación diplomática ha sido un tanto movido. ¿Y por qué? Porque queda en una avenida principal. Se han acercado hacia el mediodía miembros de la organización política Revolución Ciudadana, a la que pertenece el expresidente Rafael Correa y de la que también forma parte el ex vicepresidente Jorge Glass, en apoyo a la figura del ex segundo mandatario. Además, rechazando lo que fue la detención, todo lo que se vivió acá en la ciudad de Quito el día de ayer. Y frente a todo esto es que el gobierno del Ecuador hoy, de manera oficial, se va a pronunciar a partir de las 4 de la tarde, es decir, en aproximadamente hora y media, cerca de hora y media, hora 45 minutos, esperamos un pronunciamiento de la canciller. Ahora, hay que mencionar, también el presidente de la República, Daniel Noboa, ¿sí?, anunciado esta mañana, muy breve nada más, en un acto público en el que participó en la provincia de Imbabura, la ciudad de Otavalo, aproximadamente hora y media de acá de Quito, ha hecho una alusión y él, en definitiva o en resumen, ha dicho que él gobierna para las mayorías y esas mayorías son las que toman las decisiones en este país y él acoge eso. De alguna manera es un mensaje, entiendo yo, al movimiento político Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Néstor, ¿qué tanto ha impactado esta noticia en Ecuador, en la calle, en la plática de las y los ciudadanos? Porque acá en México es una revolución después de lo que ocurrió el día de ayer. Hay indignación a niveles, es decir, hay sectores mucho más indignados que otros, pero ¿cómo se tomó la noticia en Ecuador? De la misma manera, en las calles, en las familias hablan acerca de esto, en los taxis, en los buses. Claro, hoy es sábado y hay que entender que el movimiento comercial, especialmente en la zona, por ejemplo, donde estamos, es un tanto bajo, pero es un tema del que todo el mundo ha hablado, ha sido tendencia en redes sociales, ha abierto un amplio debate y claro, por ahora lo que se espera, por lo menos el ciudadano de a pie, es conocer la versión oficial del gobierno de por qué tomó esta decisión. En medio de todo esto sí han habido comunicados en las últimas horas, por ejemplo, confirmando la presencia del ex vicepresidente ya en la cárcel número 3 de la ciudad de Guayaquil, donde se espera que bajo rigurosas medidas de seguridad él permanezca lo que restaría de la pena a la que fue sentenciado. Sí. Porque claro, hay un tema también ahí bastante complejo, él tiene sentencias de por medio, él está señalado en otros casos y vamos a ver cómo opera la justicia. Sin embargo, yo me atrevería a adelantar de alguna manera pues que va a ser un proceso muy complejo en lo judicial y el tiempo determinará cuánto más va a permanecer Jorge Glass en prisión. ¿Hay alguna opinión generalizada, Néstor, de las y los ecuatorianos sobre la intervención o la participación desde el discurso, al menos del presidente mexicano, sobre los terribles hechos que ocurrieron el año pasado en Ecuador en torno a la elección presidencial, el asesinato de Villavicencio, etcétera, etcétera? Bueno, este es un tema muy sensible y como ayer lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, es un tema que todavía no ha sanado acá en la sociedad ecuatoriana. Muy sensible porque por primera vez se produce el asesinato de un candidato a la presidencia de la República. Todavía se sigue hablando. Hasta el momento no se sabe con exactitud quién dio la orden de asesinar
a Fernando Villavicencio y por eso esta sensibilidad extrema. Ahora bien, claro, en las calles, frente a lo que fue el hecho muy puntual de ayer, la forma en la que actuó la Policía Nacional, en la que actuaron los militares, también hay opiniones divididas. Afuera, mientras estábamos en la cobertura de la Embajada de México en las calles, y esto porque queda cerca del Estadio Olímpico Atahualpa, uno de los principales escenarios deportivos de acá de la ciudad. Justamente esta tarde se va a jugar un partido y cruzaba mucha gente en ese momento hacia el mediodía. Y mientras estábamos en la cobertura, llamaba la atención que había personas a favor de la posición de Jorge Glass, pero también había quienes de alguna manera decían, bueno, enhorabuena que a ese señor se lo detuvo y se lo envió a donde debe estar, a la cárcel en la ciudad de Guayaquil. Es un tema que genera posiciones a un lado y a otro. Polarización al final del día, tanto allá como acá. Néstor Aguilera, muchísimas gracias por tu crónica. Y si hay alguna novedad, te agradeceremos mucho nos la reportes. Con todo gusto, siempre es un placer conversar contigo. Gracias, es Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Ecuador y quien nos hace el favor pues de compartirnos el último reporte en la embajada, donde se tiene programada una conferencia de prensa y las cosas pintan tranquilas, al menos en este momento.